Bien, entonces ya les dije que vamos a ver cómo modelar un problema de contaminación ambiental, que modelar ese problema significa escribir un modelo matemático cuya solución nos dé alguna medida de cómo está variando en el tiempo la contaminación en el lugar este. Y entonces vamos a suponer que lo que tenemos es, ya les dije, tenemos por ejemplo un lago en donde, o un contenedor en general en que no varía el volumen del sustrato del contenedor, que es o agua o líquido, y que las hipótesis que tenemos primero es que hay varias sustancias, contenidas en el líquido, ¿no? Una de ellas, bueno, ponerlo así de esta forma. Una de ellas se considera un contaminante. Y el resto no. Y el resto no. Pueden haber reacciones químicas entre estas sustancias y si el contaminante reacciona con las otras sustancias, da lugar a otros componentes no contaminantes. Esto es una de las cosas que podría suponerse. Y además que entre los no contaminantes pueden reaccionar entre sí y dar lugar al contaminante. ¿Te das cuenta? El contaminante no genera nada que contamine. Ya él es el que contamina. Pero los demás al reaccionar pueden generar ese contaminante. ¿Está bien? Una cosa que se puede suponer para simplificar esto, y estas suposiciones son cosas que uno tiene que observar en la práctica, que efectivamente así ocurre. Una de las cosas que uno puede suponer es que, o también, el contaminante no reacciona con ninguna de las otras sustancias. Las únicas que reaccionan son el resto de las sustancias y pueden dar lugar a contaminantes. Pero el contaminante no reacciona con ninguna de las dos, de las restantes sustancias. ¿Está bien? Son dos suposiciones diferentes, pero que al final el objetivo es decir que no se genera más ningún otro contaminante que el que ya hay. Esa es la idea. ¿Está bien? No con ninguna otra de las sustancias presentes. ¿Bien? Eso. Bien, entonces ya dijimos que vamos a consideraremos que tenemos, por ejemplo, un lago
el volumen de agua se considera constante. Al final voy a hacer voy a explicar qué pasaría si el volumen de agua está cambiando, por ejemplo, y en esa agua está disuelto el contaminante y otras sustancias, pero está cambiando el volumen de agua. Bien, si consideramos que tenemos un lago, el volumen de agua es constante, esto es lo que tenemos, y vamos a considerar para hacer el balance, lo que se llama el balance de masa del contaminante. El balance de masa quiere decir ver cómo se va generando masa en cada momento. Bien, vamos a considerar lo que se llama el principio de conservación. Consideraremos el principio de conservación de masa. En esencia, el principio de conservación de masa dice algo así como que está relacionado con un principio casi que filosófico, que es que la materia ni se crea por sí sola, ni se destruye por sí sola, solo se transforma. Es un principio filosófico eso, pero eso es la ley de conservación de masa. O sea, que si yo tengo un tipo de materia en un lugar, por ejemplo, contaminante, pues esa cantidad puede ir o se mantiene constante, no varía, y si varía, ¿por qué motivos puede variar? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. O sea, ¿por qué motivos? La pregunta es que si varía es porque o se convirtió en otra cosa, o sea, si la cantidad de contaminante que hay decrece, es porque de alguna manera ella se transformó en otra cosa. Esa es la primera. El primer motivo por el que puede disminuir la cantidad de contaminante es porque se transforma en otra cosa. Y en este caso, ¿por qué se puede transformar en otra cosa? Porque hay reacciones químicas del contaminante con otras sustancias que producen terceras sustancias. Entonces, por eso ya se perdió contaminante. Si el contaminante reacciona con otra cosa y produce algo nuevo, ya se empieza a perder contaminante. ¿Está bien? Pero además, el contaminante se puede perder porque hay algún mecanismo dentro del sistema que saque el contaminante, que lo vaya sacando. Imagínense que ustedes tienen un recipiente en el que por un lado está entrando líquido y por otro lado está saliendo líquido. Junto con el líquido sale también contaminante. Entonces el contaminante se está perdiendo no solo por las reacciones químicas que hay allá adentro, que hacen que desaparezca una parte del contaminante, sino también porque está saliendo con el líquido. ¿Está claro? Bien. Entonces, cuando hay un mecanismo que hace que la sustancia que estamos estudiando, cómo va variando en el tiempo, hay un mecanismo que hace que salga esa sustancia del medio en que la estamos estudiando, se dice que ese mecanismo se comporta como un sumidero, Entonces, un sumidero, imagínense, es como si tuvieran una tina llena de agua, le abren, le quitan el taponcito de la tina y se va el agua por ahí, eso es un sumidero. ¿Está claro? Bien. Entonces, esos son los mecanismos que hay para que el contaminante varíe la cantidad de él que hay en el medio. O sea, la variabilidad de la cantidad de contaminante en el lago va a depender de los mecanismos, y los voy a llamar así, de entrada y salida de
contaminante y es entrada y salida. Este concepto de entrada y salida no es un concepto físico en el sentido de que cuando entra es porque está afuera y cayó dentro, o cuando sale es porque estaba dentro y salió. No es eso, sino porque llega nuevo contaminante como resultado. Sí, puede ser de que venga contaminante de fuera, pero puede ser porque se haya generado internamente por las reacciones químicas entre el resto de los elementos que habían ahí. Entonces no es una entrada propiamente, ya estaban ahí los elementos, lo que pasa es que las reacciones químicas generaron un nuevo contaminante. Igual que la salida no tiene que ser porque haya un hoyito por donde se vaya el agua y se va el contaminante, no tiene que ser solo eso. Puede ser la salida porque las reacciones químicas que se producen entre el resto de las sustancias pueden generar nuevo contaminante. Y eso es una entrada también. Entonces hay entradas intrínsecas del sistema y hay entradas externas, igual que hay salidas intrínsecas del sistema y hay salidas externas. ¿Está bien? Entonces, mecanismos de entrada y salida de contaminante. ¿Bien? Entonces vamos a ver de qué depende el incremento del contaminante. ¿De qué depende el incremento? El incremento de contaminante en el medio. ¿De qué depende? Bueno, depende de que hayan fuentes, así se llama, lo contrario de los sumideros son las fuentes, o sea, las fuentes son las que aportan contaminante al sistema, y las fuentes aquí pueden ser de dos tipos. Vamos a ver, los mecanismos que intervienen, ¿de qué depende? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que se incremente la cantidad de contaminantes? La presencia de fuentes, por ejemplo. Que vamos a considerar fuentes, en principio, que las podemos catalogar de dos tipos. Fuentes externas y fuentes internas. ¿Está bien? Así. Bien. Esas son las fuentes. Y otra cosa que puede hacer que se incremente la cantidad de contaminantes son las reacciones químicas que producen contaminantes. Esas dos cosas. ¿Bien? ¿Y qué puede hacer que haya un decremento de contaminante? Lo que puede hacer que haya un decremento de contaminante son los sumideros. Los sumideros. Que los sumideros de alguna manera también pueden dividirse de alguna forma, vamos a llamarlo así, entre externos e internos. Y después le voy a explicar en qué sentido. El sumidero es el que extrae contaminante del medio. La fuente es la que agrega contaminante al medio. ¿Está bien? Y lo otro serían las reacciones químicas entre el contaminante y otras sustancias que hacen que desaparezca contaminante. Porque cuando reacciona el contaminante, que es una sustancia química, con otras sustancias, se generan nuevas sustancias
y entonces desaparece parte del contaminante porque participó en la reacción química. Se descompone, reacciona con otras sustancias, se generan nuevas sustancias y al descomponerse desapareció parte del contaminante. Entonces, entre contaminante y otras sustancias. ¿Bien? Esos son los mecanismos. Si queremos escribir lo que se llama, lo que llamaríamos una ecuación de balance. ¿Copiaron esto de aquí ya? ¿Ah? De todas maneras lo van a tener ahí, lo van a ver desde el video, entonces no es. Pero sí, copien. Si quisiéramos escribir una ecuación de balance, fíjense, para todo este proceso, lo que diríamos es que, por ejemplo, la ecuación de balance que dice que la cantidad de contaminante no puede aparecer ni desaparecer de forma milagrosa, tiene que haber algún mecanismo que lo genere, o sea, no se puede generar ni destruir artificialmente, tiene que haber un mecanismo que lo cree o un mecanismo que lo haga desaparecer. Entonces, en base a eso se puede escribir una ecuación de balance. Y la ecuación de balance dice lo siguiente. Supongamos que a nosotros nos interesa lo que ocurre en el sistema cada cierto intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo le voy a denotar así por delta T. Una cantidad de tiempo. Cada hora, cada día, cada semana, cada minuto, lo que sea. ¿Está bien? Entonces quiero saber qué pasa en el sistema cada instante de tiempo T. Entonces yo diría, si yo denoto por M, vamos a denotar así, voy a denotar por M de T la cantidad de contaminante. O sea, hay que empezar a introducir notaciones acá, ¿no? De contaminante en el instante T. Esa es la cantidad de contaminante que hay en el lago, claro está, ¿no? La cantidad de contaminante que hay en el instante T en ese momento. Supongamos que tenemos alguna manera de medir eso. Entonces, la cantidad de contaminante que va a haber en el instante T más delta T, fíjense, o sea, un tiempo delta T posterior, es igual a la cantidad que había en el instante T. ¿Está claro? La cantidad que había en el instante T, más, y voy a ponerlo aquí entre paréntesis, la cantidad, bueno, voy a ponerlo de esta forma, así para no estar escribiendo tanto. M, T, punto y coma, T más delta T. ¿Qué quiere decir eso? Esto es cantidad de contaminante que se genera entre T y T más delta T. Por todos los mecanismos posibles. Y aquí le voy a restar otra cosa que le voy a llamar, bueno, a esto le voy a llamar E, perdón, así, voy a llamarle E. E chica. Es que corresponde a la palabra entrada, ¿no? La cantidad de contaminante que se genera entre T y T más delta T, menos y una S minúscula aquí, eso es una S aunque no lo parezca, T más delta T, que representa toda la cantidad de contaminante que desaparece del medio entre T y T más delta T. Esa es la ecuación muy simple de balance. O sea, quiere decir, lo que hay un instante después es lo que había hace un tiempito atrás, más lo nuevo que se generó, menos lo que desapareció. ¿Ya? Eso es escribir con una ecuación
la ley de conservación de masa. ¿Está bien? La ley de conservación de masa. Y entonces ahora empezamos a sustituir en estos términos por los mecanismos que hacen que entre contaminante entre T y T más delta T, y por los mecanismos que sacan contaminante entre T y T más delta T. Pero para eso vamos a hacer primero lo siguiente, fíjense. Resulta que ya una ley de conservación de masa de este tipo es suficiente para que podamos determinar el estado del sistema en cualquier instante de tiempo. O sea, esta ley de conservación de masa permite determinar la cantidad de contaminante en cualquier instante de tiempo, fíjense, instante de tiempo, K por delta T, suponiendo que K igual a 0, corresponde al instante inicial. O sea, aquí K es un número natural, o sea, 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Suponiendo que K igual a 0 es el instante inicial en que comenzamos a observar el sistema. Y supongamos que puedo medir M en 0, o sea, la cantidad de contaminante que hay en lo que yo llamo el instante inicial. El instante inicial puede ser cualquier cosa, este momento o mañana a las 12 del día. Lo que yo le llame el instante inicial y lo denoto por 0, porque el tiempo empieza a contar de ahí en adelante. ¿Está bien? Y además, en cualquier instante, T, puedo medir E en T más delta T y S en T más delta T. Quiere decir, y tengo manera de medir la cantidad de contaminante que se genera en un intervalo desde T a T más delta T, y también la cantidad de contaminante que desaparece entre T y T más delta T. Ustedes dirán, ¿y cómo? Ah, bueno, vamos a suponer que se puede. ¿Está claro? Entonces, eso sería suficiente para determinar la cantidad de contaminante en cualquier instante de tiempo. Porque, fíjense, si yo ya tengo M0, ¿qué cosa sería M en delta T? Quiere decir, un instantito después de que empecé a medir. Esa cantidad sería M en 0. ¿Ven? O sea, si aquí yo pongo 0, aquí me quedaría M en 0, más la entrada entre 0 y delta T, menos lo que sale entre 0 y delta T. ¿Ya? Tengo eso. Pero después puedo, a partir, ya una vez que tengo la cantidad de contaminante que hay en el instante delta T, también puedo calcular en el siguiente instante 2 delta T, que es delta T más delta T. Entonces, esto es M en delta T más delta T. ¿Está claro? Pero si ahora me fijo aquí arriba y aquí en lugar de T pongo delta T, que es un instante de tiempo también, entonces me va a quedar que eso es igual a M en delta T. ¿Está bien? Más lo que entró desde T, pero en este caso T es delta T, hasta delta T más delta T,
que es 2 delta t, o sea, hasta el instante que estoy, menos lo que sale entre delta t y 2 delta t. Y así, lo que calculo ahora aquí, lo uso en el siguiente instante de tiempo. O sea, en 3 delta t. ¿Está claro? Y en general, para cualquier k, y esto es una cosa, fíjense, lo que voy a hacer ahora aquí es que uno tiene, esto es una cosa muy simple, pero uno tiene que ser capaz de ver el comportamiento de algo y viendo el comportamiento para en ciertos instantes o en ciertos experimentos poder deducir. La deducción es una cosa importante, muy importante, la capacidad de deducir. ¿Cuál sería la fórmula para un instante de tiempo cualquiera? Primero, ¿qué sería un instante de tiempo cualquiera en este caso? ¿Cómo lo denotaría? ¿De qué forma? K delta T. Entonces, ¿quién sería M en K delta T? A ver. ¿Quién sería? M en K menos 1 delta T. ¿Más quién? E entre quién y quién? Entre K menos 1 delta T y K delta T menos S igual entre K menos 1 delta T y K delta T. ¿Está bien? Eso. Entonces, ¿y de dónde saco el M de K menos 1 delta T? Lo saqué de lo anterior. Y en definitiva, ¿qué me hizo falta? Nada más para saber cuál es el estado del sistema en cualquier instante de tiempo. Y eso es muy realista, porque en la práctica yo no mido continuamente en el tiempo. Eso es una abstracción matemática. En la práctica yo mido así. Ahorita, dentro de un tiempito, dentro de otro tiempito, porque además los equipos para tomar la medición tienen, no toman mediciones continuas. Aunque a usted le parezca que diga, bueno, el sismógrafo está midiendo la variación de la aceleración de la corteza terrestre constantemente. No, parece que es constantemente, pero si usted hace un zoom ahí, ve que está dando brinquitos la cosita esa así. Igual que si usted mide un electrocardiograma, un electroencefalograma, que usted ve un chorro de cosas así, realmente parece que es una curva continua, pero no, es una curva que está tomada de forma discreta en cada cierto intervalito de tiempo que toma la medición el equipo. ¿Está bien? Lo que pasa es que se ve así dibujadita y ya parece que es una curva continua. Bien, pero eso es lo real. Ahora, muchas veces, desde el punto de vista, sobre todo para analizar, ¿puedo borrar esto de acá? Para analizar teóricamente el comportamiento de un sistema, uno le interesa que las mediciones vengan dadas no en términos de masa, sino en términos de flujo de la sustancia. Y el flujo de masa es masa por unidad de tiempo. O sea, la cantidad de masa que se genera por unidad de tiempo. O la cantidad de masa que desaparece por unidad de tiempo. Y entonces si uno hace eso, fíjense, para poder expresar esa ecuación de balance en términos de flujo de masa, lo que voy a hacer es que voy a tomar m en t más delta t, le voy a restar el m en t, y del otro lado lo que va a quedar es e entre t y t más delta t menos s entre t y t más delta t. Y voy a dividir a ambos lados todo esto por delta t. Aquí divido por delta t y aquí divido por delta t. ¿Bien? Y entonces, idealmente, ¿cómo obtengo una ecuación? Paso al límite. Cuando delta t tiende a 0 a ambos lados, paso
a ambos lados al límite cuando delta t tiende a 0. Y empiezo a hacer suposiciones para poder obtener una ecuación. Y la primera suposición que hago es que esta función, el cambio que sufre la masa, no puede ser muy brusco. Tiene que ser un cambio relativamente suave y eso implica que si m en t lo considero como una función del tiempo, esa función es derivable con respecto a t. Que eso quiere decir que el cambio de un instante a otro se hace suavemente. No hay picos en la forma de en la gráfica de la función. Entonces, si el límite este existe, quiere decir que la función m como función del tiempo es una función derivable y por lo tanto el límite de esto es la derivada de m con respecto a t. Y voy a suponer que este límite de la cantidad de masa que entra entre t y t más delta t dividido por delta t existe. ¿Está bien? Bien, suponemos que existen algo que voy a denotar así, como en t mayúscula, que es el límite de e entre t y t más delta t dividido por delta t, y también algo que le voy a llamar s en t, que es el límite cuando delta t tiende a 0, de S chiquita en t más delta t dividido entre delta t. Y a esos límites les voy a llamar flujo de entrada, bien, flujo de entrada de la sustancia que me interesa, de la sustancia que corresponde a esa masa. Ya, en este caso sería flujo de entrada del contaminante. Y a este le voy a llamar flujo de salida. Bien. Y entonces lo que llego es a esta ecuación. En T menos S en T. Y entonces la ley de conservación de masas se convierte en una ley que es una ley escrita en aquella forma, ¿cómo se llama? Es una expresión algebraica, digamos, de la ley de conservación de masa, se convierte en una relación diferencial para la ley de conservación de los flujos de masa. Esto es la ley de conservación de los flujos de masa. Y entonces, ¿cómo se interpreta la derivada de m con respecto al tiempo? Si estos son flujos, flujo de entrada y flujo de salida, pues ese es el flujo total de masa en el instante t. El flujo total de masa es la diferencia entre el flujo de entrada menos el flujo de salida. Este es el flujo total de masa. A esto se le llama flujo total de masa. Se le puede también llamar acumulación instantánea de masa. Instantánea de masa. Bien. Este es el flujo total de masa, también el flujo total instantáneo, porque quiere decir en el instante t, instantáneo de masa, acumulación instantánea de masa, también le podemos llamar velocidad instantánea de variación de la masa. O sea, de cualquiera de estas tres formas. O de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. De cualquiera de las tres. Ese flujo total.
Y es una medida precisamente de la velocidad con que está variando la masa del contaminante en el medio. Bien. Ahora vamos, esto es una ley general, la ley de conservación del flujo. Me dice que cualquiera que sea la sustancia, la velocidad con que varía la masa de esa sustancia en el medio es igual al flujo de entrada menos el flujo de salida instantáneos en el instante de tiempo t, porque estos son también flujo de entrada del contaminante en el instante t, o sea, la cantidad de contaminante que está entrando por unidad de tiempo en el instante t, y aquí flujo de salida del contaminante en el instante t. Y entonces hago un señalamiento importante. La ley de conservación de masa es importante porque da el balance entre las cantidades de masa que hay de la sustancia que yo quiera en cada instante de tiempo. Pero no solo uno tiene que fijarse en el balance de las cantidades que hay de masa de la sustancia en cada instante de tiempo, sino en el balance de las magnitudes en esta relación. Eso es fundamental en la física, ¿está bien? Y en general en cualquier cosa. Cuando usted aplica la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, no puede dar la fuerza en newtons y las distancias medirlas en pulgadas y el tiempo medirlo en horas, porque son unidades diferentes. Esa es la primera cosa. Y además, si usted dice, yo tengo la segunda ley de Newton, dice masa por aceleración, que es segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien, y uno dice, una de las fuerzas que actúa aquí es la fuerza de fricción, y la fuerza de fricción ya vimos que es una fuerza que se opone al movimiento, y como esa fuerza se comporta para pequeños valores de la velocidad como proporcional a la fricción, entonces voy a decir que hay un coeficiente de fricción, ¿bien?, que multiplica a la velocidad, que es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Bien, pero entonces, y aquí esto representa fuerza, esto también para mí tiene que representar fuerza, ¿bien? Pero las unidades de fuerza aquí están dadas en masa por unidades de longitud al cuadrado entre unidades de tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Donde estas unidades tienen que estar en el sistema de medidas que hace falta. Si es en el sistema inglés o en el sistema que sea. ¿Bien? Pero del otro lado tienen que conservarse las unidades. Entonces, por ejemplo, yo digo, pero es que del otro lado tengo aquí la velocidad que es derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, tengo unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Pero las unidades tienen que ser las mismas a los dos lados. Por lo tanto, aquí faltan unidades de masa por unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Por lo tanto, la fricción, el coeficiente de fricción, tiene que tener unidades de masa por longitud por unidad de tiempo. ¿Está claro? Ese es o sea, la cantidad de masa que estoy moviendo, la longitud que lo estoy desplazando y en el tiempo en que lo desplazo. Eso es lo que tiene que ver con el coeficiente de fricción. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante aquí en todas estas cosas. Pero otra cosa importante es que esto todavía no dice nada, salvo que usted sea capaz de medir en cada instante de tiempo el flujo de entrada y el flujo de salida. ¿Cómo le hace eso? O sea, tiene que tener sensores muy especiales que midan lo que entra y lo que sale. Si acaso eso todavía se puede medir si uno lo que tiene es nada más una fuente, o sea, una llave que está, por la que está entrando contaminante y uno es capaz de censar la cantidad de contaminante que está entrando. Pero la cantidad de contaminante que se está produciendo por reacciones químicas allá adentro
En esencia sí hay sensores que uno puede meter y miden la concentración de tal sustancia que hay dentro del sistema y la están midiendo en todo instante de tiempo. Pero entonces lo que miden es esto, lo que miden es algo que le da a usted el total del flujo, pero no le está dando ni la entrada ni la salida por separado. Porque como usted mide dentro del líquido que separa lo que está entrando desde el exterior con lo que se está generando por una reacción química y los mide por separado. No, usted mide el total de lo que hay ahí. ¿Está claro? Entonces es muy difícil medir esos flujos. Entonces tienen que haber leyes o suposiciones que permitan expresar el comportamiento de estas funciones en términos de lo que se tiene ahí. Y lo único que se tiene, ¿qué cosa es? El contaminante y otra serie de sustancias más, ¿ya? Con las que el contaminante reacciona. No se tiene nada más. Entonces, ¿cómo se hace? Se dice, bueno, y me baso entonces en lo que había escrito anteriormente acá, de los mecanismos que hacen que entre y que salga el contaminante. Entonces, ya tengo que terminar, pero les digo brevemente, lo que entra es resultado de alguna fuente externa, o sea, es algo que depende solo del tiempo, o puede ser resultado de una fuente interna, y esa fuente interna la voy a expresar, esto lo voy a expresar como F1, y la fuente interna lo voy a expresar como un F2. ¿Y cuándo se dice que la fuente es interna? O sea, cuando hay algo que le está metiendo sustancia al medio dependiendo de la cantidad de sustancia que hay. O sea, yo tengo supuestamente algún sensor que está midiendo la cantidad de sustancia que hay en todo instante de tiempo. Y entonces digo, hace falta más, y le meto un poquito más. O sea, que la cantidad que le estoy poniendo depende de la cantidad que hay. Hay que ponerle más sal, entonces le pongo un poquito más, porque no sabe bien, el sensor soy yo, ¿está claro? Es lo mismo. Entonces este F2 depende de mente. Y la cantidad que sale, pues igual, hay una cantidad que se va por un hoyito, porque se va con el líquido, ¿está claro? Y lo que se va con el líquido, eso no es algo que depende de la cantidad de contaminante que hay. Se va lo que se va, ¿está claro? Y entonces hay una cierta cantidad aquí que depende solamente de T. Pero puede ser que yo necesite sacar del medio, extraer del medio constantemente una cantidad de contaminante porque me conviene para lo que está pasando ahí. Y entonces puedo pensar que también hay un sumidero intrínseco del medio, que depende de la cantidad de contaminante que hay en el medio, y eso le voy a llamar Mt, G1 de Mt, que depende de la cantidad de masa que hay ahí. Bien, y entonces además de esto, en las entradas, esto es lo que está entrando, pero además hay una parte tercera que entra, que tiene que ver con las reacciones químicas. Voy a ponerla aquí. R de entrada, que son las reacciones químicas entre otras sustancias que generan el contaminante. Entonces, como yo tengo que suponer que yo conozco la concentración de las otras sustancias y que conozco el mecanismo de cómo se generan esas reacciones químicas y cómo esas reacciones químicas generan contaminantes. Entonces, en definitiva, esto es algo que depende de T nada más. Si yo aquí meto la dependencia de las concentraciones de las otras sustancias, entonces voy a tener no solo el modelo de balance para la que me interesa, sino voy a tener que introducir modelos de balances también para cada una de las sustancias que participan en las reacciones químicas. Y entonces, en lugar de llegar a una ecuación diferencial, llegó a un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. ¿Está claro? Pero en este caso voy a suponer que esto lo puedo determinar, es una entrada que tiene que ver con las reacciones de entrada.
Y aquí igual hay un término que tiene que ver con las reacciones de salida, pero las reacciones de salida son las reacciones en que el contaminante reacciona con algo más y se pierde contaminante. Y entonces esas sí dependen de la cantidad de masa del contaminante. Y si yo sustituyo allí y le llamo F en T, fíjense así, mayúscula. Bueno, voy a llamarle F en T minúscula y así. Voy a llamarle F en T minúscula a todo lo que depende solo de T. F1 en T más RE de T menos G1 en T. ¿Por qué menos? Porque la S va con signo menos. Así. Y le voy a llamar G en T a todo lo que depende de M en T con el signo correspondiente. O sea, F2 de M en T menos G1 de M en T menos RS de M en T. Si yo hago eso y sustituyo en la ecuación en la ley de conservación de los flujos, me queda finalmente que dm de T es igual a F en T más G en M de T. Voy a ponerlo de esta forma, ponerlo al revés. G de M de T más F en T. Y esa es la ecuación diferencial que satisface la masa a través de la ley de conservación de flujo. Es una ecuación diferencial de primer orden. En general, este término no tiene que ser lineal con respecto a m, quiere decir no tiene que ser algo proporcional a m, puede ser no lineal y tiene un término independiente. ¿Está claro? Entonces es un tipo particular de ecuación diferencial. Una forma de generalizar esto es considerar que yo tengo una variable x en t y una ecuación diferencial general de este tipo sería algo de la forma de x de t igual a una cierta función que depende de t solito, ¿bien? Que puede estar vinculado con esto, porque podría ser que este estuviera multiplicado por una función solo de t. Por eso uno no puede separar, como aquí, siempre, en esta dio separado la dependencia de m y la dependencia de t, pero puede estar integrado. Y por lo tanto, lo más general es suponer que esto puede depender de t y de x en t. Y este es un modelo general de ecuación diferencial de primer orden, que va a ser el tema central de lo que vamos a estudiar próximamente. Entonces, próximamente lo primero que voy a hacer en la siguiente clase es empezar a dar una serie de definiciones de las ecuaciones diferenciales y voy a empezar a estudiar este tipo de ecuaciones y los métodos analíticos que se tiene para construir soluciones concretas de ecuaciones de ese tipo en casos particulares. Eso es lo que vamos a hacer. Y van a hacer ustedes muchos ejercicios sobre eso. Van ahí a practicar el cálculo, la diferenciación, la integración. Van a aprender a hacer trucos importantes, que van a ver por qué les digo trucos. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Gracias.